Grandes historias de la Biblia, para que tengas a Jesús en tu corazón. Jesús es entregado a Poncio Pilato. Mateo, capítulo 27, versículo 1 al 66. Cuando llegó la mañana, todos los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron para decidir qué hacer para darle muerte a Jesús. Y después de atarlo, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, Judas, el que lo traicionó, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y fue a devolverles las 30 monedas de plata a los sacerdotes principales y a los ancianos. Y les dijo: pequé al traicionar sangre inocente. Pero ellos le respondieron: ¿y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Así que él arrojó las monedas de plata en el templo y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Pero los sacerdotes principales recogieron las monedas de plata y dijeron: no está permitido ponerlas en el tesoro sagrado, porque es dinero manchado de sangre. Después de hablarlo entre ellos, compraron con ese dinero el campo del alfarero para enterrar allí a los extraños. Por eso a ese campo todavía hoy lo llaman campo de sangre. Entonces se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio que le pusieron al hombre, el precio que le pusieron a algunos de los hijos de Israel, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me había ordenado Jehová. Jesús estaba ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le respondió: sí, tú mismo lo estás diciendo. Pero no contestó nada mientras lo acusaban los sacerdotes principales y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó: ¿es que no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le contestó nada, ni una palabra, y esto sorprendió mucho al gobernador. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Por aquel entonces había un preso muy conocido llamado Barrabás. Así que Pilato le preguntó a la gente que se había reunido allí: ¿a quién quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Y es que Pilato se daba cuenta de que lo habían entregado por envidia. Además, mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: no tengas nada que ver con este hombre justo. Hoy sufrí mucho en un sueño a causa de él. Pero los sacerdotes principales y los ancianos convencieron a las multitudes que le pidieran la libertad para Barrabás y la muerte para Jesús. El gobernador les volvió a preguntar: ¿a cuál de los dos quieren que les ponga en libertad? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: entonces, ¿qué hago con Jesús, al que llaman Cristo? Todos contestaron: al madero con él. Él les dijo: pero, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Con todo ellos gritaban más alto todavía: al madero con él. Al ver que no conseguía nada, sino que se estaba armando un alboroto, Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre, ahora es cosa de ustedes. Al oír esto, todo el pueblo respondió: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Así que él les puso en libertad a Barrabás, pero hizo que a Jesús le dieran latigazos y lo entregó para que lo ejecutaran en el madero. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús dentro de la residencia del gobernador y reunieron a toda la tropa alrededor de él.
Después de quitarle la ropa, le pusieron un manto rojo escarlata y trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Luego, arrodillándose delante de él, se burlaban y le decían: «¡Viva el Rey de los judíos!». Entonces le escupieron, le quitaron la caña y se pusieron a pegarle con ella en la cabeza. Finalmente, cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron el manto, volvieron a ponerle su ropa y se lo llevaron para clavarlo en el madero. Al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a prestar el servicio de cargar con él el madero del tormento. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero cuando lo probó, él se negó a beberlo. Después, echaron suertes para repartirse su ropa y se sentaron allí a vigilarlo. Además, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Junto a él fijaron en maderos a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú, el que iba a derribar el templo y a construirlo en 3 días, sálvate, si eres hijo de Dios, bájate del madero». Los sacerdotes principales, junto con los escribas y los ancianos, empezaron a burlarse de él de la misma manera. Decían: «Salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Él es el Rey de Israel? Que baje ahora del madero del tormento y creeremos en él». Ha puesto su confianza en Dios, que ahora Dios lo rescate si quiere ayudarlo, ya que él dijo: «Soy el Hijo de Dios». Igualmente, hasta los ladrones que estaban al lado suyo en los maderos lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora novena, toda aquella tierra se cubrió de oscuridad. Cerca de la hora novena, Jesús gritó con fuerza: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oír esto, algunos de los que estaban por allí se pusieron a decir: «Este hombre está llamando a Elías». Y uno de ellos enseguida fue corriendo a buscar una esponja, la empapó con vino agrio y la puso en una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los demás dijeron: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. De pronto la cortina del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados, y mucha gente los vio. Después de que él fue levantado, algunas personas que venían de las tumbas entraron en la ciudad santa. Cuando el oficial del ejército y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que pasaban, tuvieron muchísimo miedo y dijeron: «Está claro que era el Hijo de Dios». Muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para atenderlo estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y la madre de los hijos de Zebedeo. Hacia el final de la tarde llegó un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús. Este hombre habló con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces mandó que se lo entregara, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una tela limpia de lino de calidad y lo puso en una tumba nueva, que era de su propiedad, que había excavado en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada de la tumba y se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente a la tumba. Al otro día, que era el día siguiente al de la preparación, los sacerdotes principales y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: «Señor, recordamos que cuando aún vivía este impostor dijo: a los 3 días seré resucitado».
Por lo tanto, manda aseguren la tumba hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan a robar el cuerpo y le digan al pueblo: ha sido levantado entre los muertos. Ese engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo: pueden llevarse una guardia de soldados. Vayan y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Así que fueron, y para asegurar la tumba, sellaron la piedra y dejaron allí a la guardia de los soldados.